En la vejez, cuando parece que el mundo se ha ido y tú te has quedado atrás, ¿qué se hace con tanto silencio? ¿Cómo se vive cuando ya no hay nadie que llene la casa, cuando el eco es tu única compañía? Hola, soy Mario Alonso, y hoy quiero compartir contigo una historia que no solo toca el alma, sino que también despierta una reflexión profunda sobre cómo encontrar sentido cuando parece que todo lo demás se ha ido. Esta es la historia de Ricardo Méndez, un hombre de 62 años que después de haber dedicado décadas de su vida al servicio público, se encontró enfrentando el peso del tiempo y la soledad sin nadie a su lado. Una historia como la de muchos, pero contada con el valor de quien decidió no rendirse. Ricardo trabajó en una oficina gubernamental durante más de 30 años. Era de esos hombres reservados, cumplidos, que vivían con lo justo, sin lujos ni desperdicios. Cuando llegó una reestructuración en su departamento, lo invitaron, de forma elegante, a jubilarse antes de tiempo. Por suerte, siempre había sido prudente con su dinero y tenía algunos ahorros que lo tranquilizaban. No vivía mal, pero tampoco se sentía libre como muchos prometen que será la jubilación. Su día a día tenía un vacío extraño, como si cada mañana arrancara sin propósito claro. Años atrás, su hogar estaba lleno de vida. Su esposa Laura, su hijo Esteban y su hija Camila llenaban la casa de ruido, historias y cenas compartidas. Pero el tiempo pasó, como pasa siempre. Sus hijos crecieron, formaron sus propias familias y se fueron a vivir lejos. Esteban, con su esposa, vive a 2 horas al norte. Camila se mudó a otra región. Y Laura partió hace algunos años después de una enfermedad que consumió lentamente no solo su cuerpo, sino el espíritu de Ricardo también. De pronto su hogar se convirtió en un museo de recuerdos. Fotos en los estantes, tazas que nadie usa, sillas vacías en la mesa y un silencio que pesaba más que cualquier mueble. Una noche, sentado en su sillón de siempre, el televisor encendido sin que realmente lo mirara, sintió que algo dentro de él se quebraba un poco. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Esteban. Su voz sonaba apurada, como si hubiese tenido la intención de llamar toda la semana, pero la vida no lo hubiera permitido. ¿Estás en casa, papá? Quería pasar con Mariana, pero se complicó todo en la oficina. Lo dejamos para otro día, ¿sí? Ricardo respiró hondo. Claro, hijo. Tranquilo. Estoy bien. No te preocupes por mí. Colgó con una sonrisa fingida, pero apenas la línea se cortó. Suspiró largo. Sentía que el mundo seguía girando, solo que sin él. Antes tenía una rutina, un motivo. Hoy todo parecía moverse en cámara lenta. A la mañana siguiente recibió una visita inesperada. Don Ernesto, su vecino de toda la vida. Un hombre afable, de edad parecida, con quien solía intercambiar bromas y café de vez en cuando. ¿Sigues viviendo solo, Ricardo?, le preguntó de pronto sin rodeos. Ricardo solo asintió. Te entiendo, dijo Ernesto con un gesto melancólico. Yo también. Mi esposa ya no está y mis hijos apenas si tienen tiempo para llamarme. Ese comentario, aunque honesto, dolió. No porque fuera cruel, sino porque era demasiado cierto. Escuchar a otro decir lo que uno se guarda, a veces es como ver una herida abierta en espejo. Y entonces Ernesto lo miró fijo y le soltó algo que se quedó retumbando en su mente. Hermano, hemos llegado a esa edad donde hay que pensar en serio. Si un día ya no hay nadie más, ¿qué vas a hacer tú contigo mismo? Esa pregunta no lo dejó en paz. ¿Y si un día caía enfermo y nadie se enteraba? ¿Y si ese sillón era lo último que vería durante semanas? ¿Y si ya estaba empezando a desaparecer sin que nadie lo notara? ¿Cómo me las arreglaría si un día ya no pudiera contar con nadie? Esa pregunta no me soltaba. Era como una campana que sonaba en mi cabeza, de día y de noche. Unos días después, Camila, mi hija,
Vino a visitarme con mi nieta pequeña. Me emocioné. Cociné uno de esos platillos que ella amaba de niña, con la esperanza de que se quedara un buen rato. Quería hablar, conectar, compartir más que unos minutos. Pero apenas cruzó la puerta, me dijo: «Papá, solo puedo quedarme un ratito. Tengo que pasar por Ryan más tarde, y en el trabajo no me dan respiro». Vi en sus ojos ese brillo que mezcla culpa y cansancio. Estaba haciendo malabares con su vida, el empleo, los hijos, la pareja. Claro que yo quería más tiempo con ella, pero no podía añadirle peso a lo que ya cargaba. «Está bien, hija, no te preocupes», le dije con una sonrisa forzada. Probó unas cucharadas de la comida, recogió a la niña y se despidió rápido. Desde la ventana los vi alejarse, su silueta desvaneciéndose por la calle, y sentí ese hueco en el pecho otra vez. Un vacío silencioso que no grita, pero cala. Esa noche no pude dormir. La frase de Ernesto, mi vecino, seguía girando dentro de mí. Si algún día te quedas completamente solo, ¿qué vas a hacer? No podía seguir flotando, dejando que los días pasaran como si fueran iguales. Necesitaba un plan, un rumbo. Poco después, invité a Ernesto a dar una caminata por el parque. Nos sentamos en una banca, viendo pasar a la gente, parejas, niños en bicicleta, ancianos caminando en silencio. Era un escenario que decía más de la vida que cualquier libro. «He estado pensando en lo que dijiste», le solté mirando al frente. «Si de verdad terminamos completamente solos, ¿cómo se sobrevive a eso?». Asintió con la cabeza y respondió sin rodeos: «Hay cosas que debemos tener resueltas. La primera, el dinero, no para lujos, para vivir sin depender de nadie, sin sobresaltos». Tenía razón. La felicidad no se compra, pero la estabilidad, la tranquilidad básica, sí requiere planificación. Me pasé varios días revisando mis cuentas, calculando lo que podría necesitar si llegaba a enfermarme, si necesitaba cuidados, o si simplemente la vida me empujaba a vivir más de lo esperado. Y luego vino otra verdad aún más difícil. No podemos esperar que nuestros hijos nos cuiden siempre. Ellos ya están peleando sus propias batallas. Algunos viven lejos, otros apenas tienen tiempo para sí mismos. Ernesto me lo dijo directo: «Tenemos que movernos, hacer ejercicio, unirnos a actividades del barrio, salir del encierro. Aislarse es como empezar a apagarse». Y ahí me cayó el 20. Después de jubilarme, me había ido apagando poco a poco. Veía televisión, caminaba por la casa como si fuera un museo y apenas cruzaba la puerta de entrada. Ese mismo día tomé una decisión. Comencé a ir al parque cada mañana, aunque fuera solo a estirarme. A veces trotaba despacio, otras solo caminaba con intención. Por las tardes me acercaba al centro comunitario. Me uní a un grupo de ajedrez y empecé a conocer otras personas en la misma etapa de la vida. Con el tiempo formé amistades nuevas. Descubrí que había muchas personas mayores buscando lo mismo que yo. Compañía sin compromisos, rutinas con sentido y días menos vacíos. Pero no voy a mentir, aún hay noches en las que la soledad me alcanza. Cuando apago la luz y quedo mirando el techo, no puedo evitar preguntarme: ¿y si me enfermo de verdad? ¿Quién va a estar ahí? Esas preguntas no tienen respuesta fácil. Me acompañan como una sombra discreta. Pero entonces, una tarde, algo nuevo cruzó por mi mente. Una posibilidad. Un paso distinto que podría cambiarlo todo. Buscar compañía en esta etapa de la vida. Solo pensarlo me generaba un nudo en el pecho. No era fácil. Mi esposa Laura había fallecido hacía pocos años. Todavía sentía su ausencia como si fuera ayer. Había una parte de mí que pensaba que abrir el corazón a alguien nuevo sería una especie de traición a su recuerdo. Pero con el tiempo, el silencio se volvió más duro de llevar. Las tardes eran largas, las noches aún más. La casa, demasiado grande para un solo corazón.
Un día, mientras caminábamos por el parque, me animé a hablarlo con Ernesto. No sé si está bien siquiera pensarlo, pero a veces me gustaría tener a alguien. No por necesidad, sino por compañía. Él me miró con seriedad y me dijo con voz firme: Ricardo, querer compartir la vida no es algo de lo que debas sentir culpa. A nuestra edad no se trata de buscar quien te lave la ropa o cocine por ti. Se trata de tener a alguien con quien hablar, reír, recordar, alguien que te mire a los ojos y te vea. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Comprendí que seguir adelante no significaba borrar el pasado. Significaba honrarlo viviendo plenamente el presente. Y fue así como, en una de esas tardes en el centro comunitario, conocí a Teresa Ramos, una mujer encantadora, de mirada brillante y sonrisa fácil. Tenía mi edad y, como yo, vivía sola. Sus hijos también se habían ido a buscar nuevos rumbos en otras ciudades. Teresa tenía esa energía que te contagia. Le encantaban las excursiones, probar recetas nuevas, y podía hablar por horas sobre temas simples, con una alegría que desarmaba cualquier tristeza. Nos caímos bien desde el primer día. Intercambiamos teléfonos. Empezamos a hablar con frecuencia. Al poco tiempo ya hacíamos las compras juntos, cocinábamos en casa, paseábamos por las mañanas y reíamos de cosas sin importancia como si fuéramos adolescentes. Su presencia llenó mi casa de vida, como si se hubieran abierto las ventanas después de un largo invierno. Con el tiempo, Teresa se mudó a vivir conmigo. No sentimos la necesidad de firmar papeles ni hacer grandes declaraciones. Éramos compañeros de camino, y eso bastaba. Nuestras tardes eran sencillas. Compartíamos una charla, veíamos las noticias o simplemente nos sentábamos en el sillón a contarnos cómo nos había ido el día. No hacían falta grandes gestos. El solo hecho de tener a alguien ahí, respirando a tu lado, ya cambiaba todo. Un día me dio una fiebre fuerte. Me sentía débil, confundido, sin energía. Teresa no se apartó ni un segundo. Me preparó un té, me dio los medicamentos a tiempo y me tomó la temperatura con esa delicadeza que solo alguien que se preocupa de verdad puede ofrecer. Incluso llamó a Esteban para pedirle que me llevara al médico. Cuando mi hijo llegó, se sorprendió al ver cuán pendiente había estado Teresa de mí. «Papá», me dijo, «¿por qué no me avisaste antes? Si te sentías mal, deberías haberme llamado». Le sonreí, agotado pero tranquilo. «No quería molestarte, hijo. Y Teresa ha sido un verdadero ángel». Esteban asintió, y noté en su mirada una mezcla de alivio y gratitud. En el hospital, el doctor me dijo que no era nada grave, solo necesitaba reposo. Esteban insistió en que me quedara en su casa unos días, pero yo preferí regresar a la mía. Allí tenía mi espacio, mi ritmo. Y a Teresa, que sabía exactamente cómo me gustaba el café, qué libros me hacían dormir y cómo acomodar mis almohadas para que el cuello no me molestara. Ese pequeño episodio me dejó una gran lección. No se trata de tener compañía por costumbre o por llenar un hueco. Se trata de tener a alguien que esté contigo en lo cotidiano, en lo simple, en lo frágil. Alguien que no solo te pregunte cómo estás, sino que realmente quiera saber la respuesta. Nuestra convivencia, silenciosa pero constante, se fue transformando en algo profundo. No era ese amor ardiente de juventud, lleno de impulsos y promesas eternas. Era algo más sereno, más maduro, una compañía que no gritaba, pero sostenía. Y en ese equilibrio tranquilo, por fin sentía que había encontrado paz en esta etapa de mi vida. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, Teresa recibió una llamada desde Monterrey. Era su hijo. Estaba por casarse y le pidió, casi con súplica, que se fuera a vivir con él por unos meses para ayudarle a organizar todo antes del gran día. La vi cerrar el teléfono con los ojos vidriosos. Se notaba dividida. Sabía que yo dependía emocionalmente de su presencia,
pero también sentía que no podía faltar en un momento tan importante para su hijo. «Ricardo», me dijo, «no quiero dejarte solo. Este lugar ya se siente como mi hogar, pero tal vez debería estar con mis hijos. No sé si seré mucha ayuda, pero...» «Teresa», le respondí fingiendo fortaleza, «eso es una bendición. Es tu hijo. La familia es lo primero. Tienes que ir». Ella me miró en silencio, como buscando permiso en mis ojos. Asentí, aunque por dentro se me rompía algo. «Ellos te necesitan ahora. Eso es ser madre. Y yo estaré bien». Mentí. Por supuesto que no iba a estar bien. Días después, la llevé a la terminal. El camino fue silencioso, como si las palabras no quisieran salir. Cuando subió al autobús, sentí que algo dentro de mí también se alejaba. Me quedé de pie, viendo cómo el vehículo desaparecía entre el humo y la gente. Volví a casa. Otra vez solo. Otra vez ese silencio. Intenté retomar mis rutinas, conversar con los vecinos, asistir al centro comunitario, llamar de vez en cuando a Esteban o Camila. Pero algo había cambiado. La calidez que Teresa había traído a mi vida simplemente ya no estaba, y la soledad se sentía más densa que antes. Mis hijos comenzaron a notarlo por teléfono. «Papá, te escuchas apagado», decía Camila. «¿Estás bien?», preguntaba Esteban. Pero vivían lejos. Tenían sus trabajos, sus hijos, sus vidas, y yo no quería cargarles mis penas. No era justo. Un día, en el centro comunitario, escuché a varios hablar sobre residencias para adultos mayores. No esas donde se abandona a la gente, sino lugares donde hay atención médica, actividades, personas con quienes compartir. Una comunidad. La idea me rondó por días. Hasta que un mediodía marqué a Esteban. «Hijo, he estado pensando, quizás debería empezar a informarme sobre una residencia de adultos mayores». Hubo un silencio. «¿De verdad quieres eso, papá? ¿No sería muy triste vivir en un lugar así?». Respiré hondo. «No se trata de tristeza, hijo, se trata de seguridad, se trata de estar en un sitio donde, si algo me pasa, no esté solo. Tú y Camila no pueden estar aquí todo el tiempo. No quiero ser una carga, y tampoco quiero esperar una emergencia encerrado en esta casa vacía». Esteban dudó, pero finalmente dijo que hablaría con su hermana. Unos días después, ambos vinieron a verme. Se sentaron conmigo en la sala. Esa misma sala que antes rebosaba de vida y ahora parecía más grande de lo normal. «Papá», dijo Camila con tono preocupado, «entendemos que vivir solo no es fácil, pero ¿estás seguro de que un lugar así es lo mejor para ti?». La miré con ternura. Ya no era una niña. Era una mujer hecha y derecha, preocupada por su padre, y merecía una respuesta honesta, sin rodeos. «Lo he pensado mucho, hijos», les dije con la voz tranquila pero firme. «Necesito un lugar donde pueda estar rodeado de personas que estén viviendo algo parecido a lo mío. Agradezco que siempre quieran ayudarme, pero no puedo depender de ustedes todo el tiempo. Tienen sus trabajos, sus familias, sus responsabilidades. Yo ya viví esa etapa». Se miraron en silencio y después asintieron. Esteban se levantó, me abrazó con fuerza y dijo: «Te apoyamos, papá, siempre. Vamos a visitarte seguido, ¿sí?». Poco tiempo después, me mudé a una residencia para adultos mayores en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con un pequeño jardín, salas de recreación y varios residentes que rápidamente se convirtieron en conocidos y después en amigos. El primer día, un señor llamado don Aurelio se me acercó con una sonrisa franca. «Tú eres el nuevo, ¿verdad? Ven, te muestro el lugar». Me dio un recorrido rápido, me presentó a un par de personas que jugaban ajedrez como yo y me hizo sentir bienvenido desde el primer minuto. Esa noche, acostado en mi nueva cama, con la ventana abierta y la luna iluminando suavemente el cuarto, sentí un tipo distinto de paz. El sitio era nuevo, sí,
Pero no estaba solo. Había voces en los pasillos, enfermeras amables y personas con historias parecidas a la mía. Compartíamos silencios cómodos, café sin prisa y miradas que entendían más que 1000 palabras. Pasaron 6 meses. Me acostumbré a los horarios, a los desayunos compartidos, al grupo de tai chi por las mañanas. Retomé los juegos de mesa y hasta organicé un pequeño torneo de dominó los jueves por la tarde. Esteban y Camila venían de vez en cuando, a veces con sus hijos, y yo siempre trataba de mostrarles que estaba bien, porque en el fondo realmente lo estaba. Sentía que había encontrado un nuevo ritmo, tal vez no el que imaginé para esta etapa de la vida, pero uno que me permitía seguir siendo yo. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras tomaba el sol en el patio, mi teléfono sonó. Era Esteban. Su voz era distinta, apretada, como si algo lo asfixiara por dentro. «Papá, Teresa tuvo un accidente de auto. Está en terapia intensiva. Es grave». Mi corazón dio un vuelco. Casi se me cae el teléfono de las manos. «¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dónde está?» Me dio el nombre del hospital y me preguntó si quería que pasara por mí. Todo el camino fue borroso. Iba en el coche con Esteban, pero mi mente estaba atrapada en el recuerdo de Teresa subiendo aquel autobús. La promesa de que nos mantendríamos en contacto, la esperanza de volver a verla. Nunca imaginé que sería así. Cuando llegamos, Camila y Esteban ya estaban en la sala de espera. Se notaba la preocupación en sus rostros. Esteban me abrazó con fuerza. «Papá, los doctores aún están con ella, pero no se ve bien». Miré la luz roja sobre la puerta de emergencias. Sentía el corazón retumbarme en los oídos. Cerré los ojos y recé en silencio. Pedí que el alma de Teresa tuviera la fuerza para quedarse un poco más. Los minutos se estiraron como si fueran horas. Finalmente, un médico con rostro cansado salió. Nos acercamos de inmediato. «¿Cómo está?», pregunté temblando. El doctor bajó la mirada. «Las heridas son muy graves y su edad complica mucho el pronóstico. Lo siento, deberían prepararse para lo peor». Sentí que las piernas me fallaban. Esteban me sostuvo del brazo y me ayudó a sentarme. Mi mente se quedó en blanco. Las puertas se abrieron de nuevo. Una camilla salió rodando. Teresa estaba ahí, inmóvil, con una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro. Pálida, frágil. Corrí a su lado, con lágrimas llenándome los ojos. «Teresa, soy yo, Ricardo. ¿Me escuchas?». Abrió los ojos apenas. Su respiración era débil. No podía hablar. Le tomé la mano con fuerza. Quería decir tantas cosas, y a la vez no sabía por dónde empezar. Su mano se sentía fría, frágil. «Aguanta, Teresa. ¿Recuerdas? Dijimos que íbamos a envejecer juntos, que este sería nuestro tiempo. No te vayas ahora». Una lágrima bajó por su mejilla. Sus labios se movieron, aunque no salió ningún sonido. Pero lo supe. Me reconocía. Sentí un nudo en la garganta que no podía tragar. Le rogué en silencio que se quedara un poco más. Esteban y Camila estaban a mi lado, con lágrimas en los ojos. Sabían que las palabras ya no servían. Esa misma noche, el doctor se acercó. Su condición ha empeorado. Está partiendo lentamente. No podía irme. Me quedé ahí, tomado de su mano, sin atreverme a parpadear, como si un descuido pudiera arrebatármela. Y entonces, como si supiera que estaba ahí, abrió los ojos por última vez. Levantó la mano apenas unos centímetros, lo suficiente para colocarla en la mía. La apreté, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su piel. «Ricardo, vive bien», susurró, con una voz tan leve que casi la imaginé. Y entonces su mano se soltó. Sus ojos se cerraron. «No, no», grité, pero lo único que escuché fue el sonido plano del monitor. Un silencio aplastante llenó la habitación. He perdido personas antes, a mi esposa, a viejos amigos, a colegas, pero esto fue diferente.
Teresa era mi escudo contra la soledad, mi refugio en una etapa donde el mundo se va haciendo más pequeño, y ahora ella también se había ido. Los días siguientes se desdibujaron. Volví a la residencia, pero todo se sentía gris, sin sabor. Mis amigos intentaban animarme. Esteban y Camila venían más seguido, a veces con los nietos. Traían pastel, jugaban conmigo al dominó, contaban historias graciosas. Yo agradecía su esfuerzo, pero por dentro seguía adormecido. Por las noches me quedaba despierto viendo el techo, escuchando el eco de la risa de Teresa, imaginando su voz, su forma de caminar por la casa, cómo me acariciaba la frente cuando tuve fiebre. Todo eso ahora era solo recuerdo, y los recuerdos no abrazan. Una mañana, mientras caminaba por el jardín, vi a un nuevo residente, un hombre mayor, delgado, con los hombros caídos y la mirada extraviada. Me recordó a mí cuando llegué por primera vez. Me acerqué sin pensar mucho. Le di una palmada en el hombro y le dije, «¿Quieres caminar un rato por el patio?». Asintió en silencio, y caminamos. No dijimos nada, no hacía falta. Hay dolores que no se nombran, pero se entienden. Envejecer puede ser solitario. Perder a quienes amas te puede partir en 1000 pedazos. Pero a veces, solo a veces, una mano amiga, una caminata compartida, una presencia silenciosa, hace que el mundo duela un poco menos. Esa noche, al recostarme en mi cama, el rostro de Teresa volvió a aparecer en mi mente, pero algo en mí había cambiado. El dolor seguía allí, sí, pero también había una gratitud suave, casi tibia, por todo lo que vivimos. Teresa ya no estaba, pero su cariño, su voz, su presencia, seguían vivos dentro de mí, y eso me sostuvo. Con el paso de los días, empecé a encontrar una nueva razón para seguir adelante, honrar su memoria viviendo bien. Un amanecer, salí al jardín. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que la luz del sol me acariciara el rostro. Recordé sus palabras, su manera de ver la vida. Valora cada relación, cuida cada día y acepta que todo en esta vida es pasajero. Sí, las personas se van, pero lo que dejan en nosotros permanece, y es eso lo que define cómo enfrentamos lo que viene. Con el tiempo he aprendido que envejecer no es solamente acumular pérdidas, también es descubrir verdades. Descubres, por ejemplo, que cada relación, desde los vínculos familiares hasta los amores tardíos, es un regalo frágil que merece ser cuidado mientras existe. Porque el reloj corre más rápido cuando envejeces, pero eso no significa que ya no puedas llenar tu tiempo de propósito. Un día eres joven y al siguiente te miras al espejo y ya no reconoces al que está frente a ti. La gente empieza a tratarte con formalidad, te cede el asiento, te habla más lento. Y ahí entiendes que la juventud ya no es tu escudo. Tus padres ya no están, tus hijos tienen sus propias guerras, y tú estás ahí, mirándote, intentando aceptar que también te estás volviendo mayor. Hablas menos, no porque no tengas nada que decir, sino porque aprendes que pocas personas realmente escuchan. Empiezas a vivir pérdidas inesperadas, salud, energía, independencia. Descubres que el círculo que antes era grande ahora es reducido, pero también más real, porque los que se quedan lo hacen con el alma. Y a pesar de todo, en esas noches tranquilas, cuando estás solo con tus pensamientos, puedes sentir una paz nueva, porque por fin entiendes que tu valor no depende de los demás. Aprendes que la humildad, no el orgullo, es el camino hacia la verdadera calma, y el amor también cambia. Antes creías que el amor tenía que ser eterno, inquebrantable, pero con el tiempo entiendes que no todas las historias están hechas para durar toda la vida. La gente cambia, tú cambias, y eso está bien, porque lo importante no es cuánto dura, sino cuánto transforma.
aprendes a soltar sin rencor, a guardar lo bueno y dejar ir lo que duele. La decepción se vuelve parte del paisaje, pero también los pequeños milagros. Ya no esperas perfección y por eso mismo ya no te decepcionas tan fácil. Algunos llaman a eso cinismo, yo prefiero llamarlo sabiduría. Esa sabiduría que entiende que la paz no es negar la realidad, sino aprender a vivir con ella. Y si algo he comprendido en esta etapa de mi vida, es que la única persona que siempre estará contigo eres tú. Si puedes sostenerte solo, si puedes atravesar el duelo sin endurecer el corazón, si puedes abrir espacio para sanar, para volver a confiar, aunque sea con miedo, entonces ya tienes una fuerza que nadie te puede quitar. Y con eso en mente, quiero dejarte un pensamiento final. Si algún día llegas a envejecer solo, recuerda, hay formas de prepararte. No postergues lo inevitable. Planea bien tus finanzas. Asegura tu independencia mientras puedas. Cuida tu alma con amistades sinceras, hobbies que te ilusionen. Y, si estás abierto, una nueva compañía que, aunque sea por un tiempo breve, te devuelva la luz. Valora a quienes te aman de verdad, pero no tengas miedo de elegir un lugar donde también te puedan cuidar. Si es una residencia con atención médica, está bien. Si es vivir con tus hijos, perfecto. Si es solo, pero rodeado de comunidad, también sirve. Porque no hay una sola manera de envejecer. Lo único que no puedes hacer es rendirte antes de tiempo. Solo existe el camino que te dé más consuelo, más dignidad y más compañía en estos años dorados que nos quedan. Y cuando caiga la noche, cuando ese viejo dolor regrese, ese que trae el eco de quienes ya no están, recuérdalo, tú los llevas dentro. Ese amor fue real, ese tiempo compartido fue sagrado, y nadie puede quitártelo. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia y por acompañarnos en Vela de Sabiduría. Si lo que vivió Ricardo te tocó el corazón, si sus palabras te hicieron pensar en alguien que amas, te invito a darle like a este video, compartirlo con quien lo necesite y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Cuídate, valora a los que siguen a tu lado, y si hoy estás solo, recuerda que aún hay mucho por vivir. Nos vemos en el próximo video.